La historia de la humanidad se ha cubierto de sangre a lo largo de los siglos que la han visto. Y uno de los siglos más penosos para esta humanidad nuestra, sin duda alguna, ha sido el siglo XX. Tantas guerras mundiales, tantos millones de muertos. Dicen los que calculan que en este siglo XX más de 100 millones de personas han muerto víctimas de la guerra. 2 conflictos mundiales, innumerables conflictos locales. El afán por matar, el afán por destruir, el afán por invadir. La triste historia de esta humanidad. Y hoy en nuestros pasajes de la historia vamos a reflejar uno de esos momentos vergonzosos para la humanidad. El momento en el que alguien decidió levantar una alambrada para cegar, para humillar los sueños de otros, los sueños de sus semejantes. Esta, amigos, es la historia de los campos de exterminio. Esta es la historia de los campos de la muerte. La historia de la vergüenza humana. En la memoria popular de los pueblos siempre ha quedado la imagen de Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la historia. Pero hubo otros campos de concentración. El invento no es genuino de los nazis alemanes. Si nos ponemos a repasar en la historia de los campos de concentración, debemos fijar la fecha en 1899, por lo menos la concepción moderna que tenemos de los campos de concentración. En esa guerra de los Boers, en el cono sur de África, los británicos crearon los primeros campos de concentración y allí albergaron a 200.000 Boers. En su mayoría mujeres, niños, ancianos. Los hombres seguían combatiendo como guerrilla. Fue una lucha dura y cruel que se prolongó durante 3 años. Pero allí dice la historia que aparecieron, que afloraron los primeros campos de concentración. Después llegarían los bolcheviques. Y en su revolución crearon los Gulag. Los antiguos campos de trabajo zaristas se convirtieron en campos también de la muerte, campos del olvido. Pero los italianos también se incorporaron a esta lista macabra. Y en sus colonias, en sus posesiones africanas también. Por ejemplo, en Libia. Libia dicen que se convirtió en un inmenso campo de concentración de los italianos. En nuestra guerra civil, en nuestra guerra también hubo campos de concentración. Campos de reclusión. Pero hablamos del nazismo porque hoy Auschwitz es nuestro principal protagonista. Y parece que la tragedia de los campos de concentración se concentró única y exclusivamente en esos años de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, con la llegada de los nazis al poder en 1933, ya se empezó a pensar en campos para recluir a los asociales, a los que desentonaban con una sociedad perfecta y aria, como pensaban los nacionalsocialistas. Antes del 39 ya había 6 campos de concentración funcionando, entre ellos el de Dachau, de infausto recuerdo. Y durante la Segunda Guerra Mundial ese número sería bastante superior, se seguiría incrementando. Los más famosos podrían ser en torno a la 30. Nombres trágicos como el propio de Dachau, Le Treblinka, Mauthausen. Suena todavía terrorífico cuando los nombramos, ¿verdad? Y Auschwitz, el más terrible de todos. Estamos en el año 1939, después de la terrible campaña Guerra Relámpago de los alemanes en Polonia. En la zona de Silesia, las cárceles estaban a rebosar, plenas, llenas de lo que se consideraba entonces presos políticos. Entre la población polaca lo cierto es que se produjo una terrible sangría. Las bajas de los polacos en la Segunda Guerra Mundial fueron tremendas. Por encima, superiores a los 5 millones de personas. 120.000 en el ejército, 2,5 millones en la población civil y 2.800.000 entre los judíos polacos. Después de la Guerra Relámpago del 39, después de esto que os hemos contado, de tener todas las cárceles llenas, surge la necesidad imperiosa de albergar a estos reclusos, a estos presos, en campos de concentración. En abril de 1940 se empieza a pensar en la idea de de asentar en Auschwitz, una pequeña población polaca, un campo de concentración.
El terreno era propicio, dada la buena y estupenda red ferroviaria. Además, en la zona existía un antiguo cuartel de caballería que tenía los terrenos ideales, incluso algunas instalaciones que bien servirían para esos presos políticos polacos. En abril del 40 salió la orden, y el 14 de junio de ese mismo año, 728 presos polacos, presos políticos polacos, llegaban a la zona de Auschwitz. Serían los primeros, y desde luego no serían los últimos. En principio, los primeros presos se dedicaron a mejorar, a acondicionar las instalaciones. Se encontraron con una suerte de pabellones y caballerizas que intentaron adecuar para lo que después llegaría. Ni en sueños pudieron sospechar aquellos primeros 728 presos lo que vendría detrás. Aquellos pabellones, unos eran de una planta, otros de dos. Al final todos fueron de 2 plantas, incluso se crearon 8 pabellones nuevos. Y empezaron a llegar los presos. En el frente oriental, la operación Barbarroja empezaba a arrojar los primeros prisioneros soviéticos. Y empezaron a ser desviados hacia ese campo de Auschwitz. Y en la idea de los nacionalsocialistas se empezaba a perfilar la posibilidad de la solución total, la solución final para los judíos. Estaban siendo recluidos hace tiempo y almacenados literalmente en ese campo. Sobre el ambiente, las industrias alemanas, que cada vez necesitaban más y más mano de obra, y a ser posible gratis. Más que mano de obra, lo que se precisaban eran esclavos. Se habían desarrollado una serie de investigaciones sobre pesticidas para el campo, y esas investigaciones habían dado como consecuencia un producto nuevo, muy novedoso. En su composición estaba el cianuro. Ese producto se llamaba Ciclón B. Y ese Ciclón B fue probado por primera vez el 3 de septiembre de 1941. La primera muerte masiva que se produjo en Auschwitz. Los prisioneros elegidos, 600 soldados soviéticos y 298 enfermos y tullidos del campo de Auschwitz. La prueba fue más que eficaz, aunque baste decir que no se utilizó el suficiente Ciclón B, porque al día siguiente todavía seguían algunos vivos. Utilizaron la dosis adecuada entonces y vieron como aquello se acababa rápido. Esto encendió la bombillita en la cabeza de algún nazi. Era la primera vez que se utilizaba el Ciclón B y había sido sumamente eficaz. Era septiembre del 41, pero la idea, la orden de la solución final para los judíos llegaría en enero del año 42. En un principio se había pensado la posibilidad de mandarlos al exilio definitivo. Incluso la isla de Madagascar había surgido como propuesta. Pero era mucho mejor para las SS, para Himmler y para todos los nazis de la corte de Hitler acabar definitivamente con el problema, erradicarlo, eliminarlo. Eliminar a los judíos y otros tantos que desentonaban con lo que se pensaba que iba a ser una sociedad ideal y feliz. Lo correcto para el Tercer Reich. ¿Os podéis imaginar cómo eran las condiciones de vida en un campo como el de Auschwitz? La gente hacinada. El campo prosperó, claro. En principio, el primer campo que había Auschwitz, el Auschwitz I, dio paso a Auschwitz II. Un campo todavía más grande, que cubría la superficie de 175 hectáreas, con 300 barracones. Ni siquiera cimentados. Simplemente las cabañas se erguieron sobre el suelo, un suelo arcilloso. Y de ese Auschwitz II pasamos a un Auschwitz III, más cercano a las minas de carbón tan necesarias para el armamento, tan necesarias para mover la guerra. En definitiva, una serie de complejos grandes, otros pequeños, otros auxiliares, que daban una especie